¿Cómo les va? Buenas noches. El tema del impuesto a las ganancias ha ocupado este último tramo del año en la discusión política. Antes el kirchnerismo decía que solo el 3% de los trabajadores pagaba ganancias. Paradójicamente, y en este teorema que dice que siempre cuando uno está más cerca del poder empieza a cambiar sus opiniones, bueno, ahora el macrismo, el gobierno de Macri, empieza a decir más o menos algo parecido. Ahora lo insólito es que este impuesto, que supuestamente es para muy pocos, está tiñendo la discusión política. Y para algunos, y yo comparto esa opinión, casi es como un lanzamiento de la campaña electoral del año pasado. Esto ya de por sí es un problema porque este gobierno nacional apenas cumple un año, entonces si ya estamos pensando en la elección del segundo año, es muy difícil que los grandes problemas que tiene la Argentina se puedan abordar. Ahora, ¿esto es responsabilidad de la oposición o del gobierno? De ambos. Porque el otro día Sergio Massa toma esta cuestión, le gana, le marca la cancha, le determina la agenda al gobierno al llevar su proyecto de ganancias y el gobierno reacciona mal, tarde, presentando uno al otro día, discutiendo una cuestión en extraordinarias cuando quizás podría haber dicho, bueno, lo discutimos el año que viene y correr este tema. Aquí hay una discusión política que el gobierno, que se está demostrando muchas veces novato en las cuestiones políticas, está muy pendiente de lo que hacen otras fuerzas. Pero aquí aparece un tema llamativo que es Sergio Massa y sus diputados votando junto al kirchnerismo. Y Massa, que se corrió oportunamente y no por nada de la foto final de este acuerdo opositor que termina impulsando el tema de las ganancias, termina pegado ¿con quién? Con Axel Kicillof, el hombre que negaba la importancia hasta hace poco del tema ganancias. Y el último ministro de Economía de un gobierno, de un ciclo político, que nunca le importó el tema ganancias, siempre le pareció algo de unos pocos. Bueno, acá apareció esta discusión, ¿no? Los camioneros son unos pocos, los bancarios son unos pocos. No, son un montón de trabajadores que pagan un impuesto que habría que tocar y que habría que modificar. Claramente, y en esto todos coinciden, el tema del impuesto a las ganancias está totalmente desfasado. Pero claro, el macrismo, que había prometido en campaña que lo iba a eliminar, basta repasar en YouTube los spots de Macri en esto, cuando se sienta a gobernar se da cuenta que los números son otros, que la realidad es más distinta. Hoy Macri sale a decir las bombas, las bombitas que nos dejaron, y aquí el gobierno se da cuenta que diagnosticó mal la cuestión porque de movida debía haber mostrado el desastre que le dejó en la economía el kirchnerismo. Pero no solo al gobierno, a cada uno de los habitantes de este país, porque la inflación no es una novedad, la pobreza no es una novedad, nada de esto lo inventó el macrismo. Lamentablemente, la pobreza está creciendo y el empleo no se está generando y todas estas cuestiones demoran las inversiones. Aquí hay una clase política muy mezquina y ahí hay un problema serio entre los argentinos, que tenemos una clase política mezquina que no se ocupa de las cosas como corresponden. Y toda esta cuestión del diálogo que deberíamos tener y que no importa que este proyecto de Fernando Sánchez o de Mirta Tundis o de Eduardo Amadeo salga, si sirve. Últimamente hay que reconocer que el Congreso, porque es un gobierno en minoría, tuvo algunas cuestiones votadas a cuestiones a dirigentes de la oposición. Margarita Stolbizer, que estuvo aquí hace 15 días, reconocía que le aprobaban proyectos. Bueno, la Argentina necesita diálogo porque si no vamos a estar teñidos siempre de la especulación política y electoral. Para mostrar que aquí apostamos por el diálogo, precisamente tenemos a dos diputados honestos, trabajadores y de fuerzas políticas distintas. Primero la presento a ella, a Mirta Tundis, hoy diputada nacional por el Frente Renovador y a quien conocemos hace muchos años por el trabajo en los medios y también por su trabajo con el tema de los jubilados. Y después el caballero es Fernando Sánchez, hombre de la coalición cívica, que forma parte de Cambiemos, hombre de confianza de Elisa Carrió. Ambos vamos, ellos dos y yo, vamos a charlar, vamos a discutir de todas estas cuestiones aquí, en Las Cosas Como Son. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Silfa, laboratorios farmacéuticos auténticamente argentinos.
En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entrá en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. Muy bien, tenemos a dos diputados. Primero la saludo a ella. Un gran gusto tenerla, Mirta Tundis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, muy bien. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a vos por invitarme. Bueno, y Fernando Sánchez, que ya vino una vez, ya terminamos hablando de cuestiones de la colección cívica de Cambiemos y de Elisa Carrió, que el día que como que Chiche Dualde no hable de Eduardo Dualde, pobre Fernando, el día que no hable de Elisa Carrió no sé qué vamos a hacer. Bueno, pero... Si no tendrías que haberte ido a Miami con ella. También. Claro, bueno, gracias a los dos por venir. Gracias a vos, Pablo. Bueno, a ver, escuchaban el editorial, quiero tu consideración, porque acá aparece el Frente Renovador, de repente en una misma foto que el kirchnerismo. ¿Cómo te sentís vos con esto en este tema puntual de ganancias? No, en verdad, en honor a la honestidad y al trabajo. Recordemos que cuando el presidente Macri en realidad eleva el monto a 30.000 pesos por un decreto de necesidad y urgencia y lo manda a legalizar, a conformar, pasa por la comisión de DNU en el Congreso, donde se confirma y queda como ley. Ahí no quedó confirmado el DNU. ¿Por qué? Porque en ese momento Raúl Pérez rechaza, que es del Frente Renovador, desempata Raúl Pérez, el diputado del Frente Renovador, porque lo que quería es que se trate, porque había un compromiso por parte de Macri que a partir del 2017 entraba en vigencia las modificaciones de ganancia. Y veíamos que en realidad, más que dejar el decreto como ley, queríamos el tratamiento del proyecto, algo que no se hizo durante todo el año. Y ahora, en el final del año, si bien viene el decreto del Poder Ejecutivo, lo que hace Sergio Massa, junta todos los proyectos de todos los diputados, aparte de diputados que ya no está, de Narváez, de Santini y demás, para darle legalidad a todos y la posibilidad a todos y tener la palabra de todos. Pero el acuerdo termina siendo fundamentalmente con el kirchnerismo, con el Frente para la Victoria y con el bloque justicialista, que son, por ejemplo, Diego Bossio fue funcionario de Cristina. Pero durante mucho tiempo con el oficialismo, durante muchos días se trató de consensuar y no hubo acuerdos. En realidad es el proyecto del Poder Ejecutivo con dictámenes diferentes. Pero no es que consensuamos con el Frente para la Victoria para atacar al gobierno. El gobierno no quiso aceptar 2 veces esa misma noche en el recinto, 2 veces Sergio Massa se comunicó con el gobierno para consensuar y no hubo acuerdo. Creo que desde que vinieron de Mar del Plata no hubo más diálogo con nosotros. A ver, vos, Fernando, ves que acá hay una intención de algunos sectores de la oposición, hay que decir a todos, de pegarle un golpe político al gobierno y no pensar estrictamente en el tema de ganancias. Yo creo que sí. Diciendo con Mirta, a la que respeto muchísimo en su trabajo y a la que además no le puedo llegar a adjudicar responsabilidades políticas que sí le puedo llegar a adjudicar a otros miembros de su bloque, como en el caso de Sergio Massa, o a otros dirigentes políticos que ayer estaban en esa foto. Digo, a nadie se le escapa y no podemos dejar de repetir que durante 12 años el kirchnerismo, del que formaron parte Kicillof, Massa y Bossio, no en cargos terciarios, jefe de ANSES, jefe de gabinete y ministro de Economía, en años con superávit, que son los años ideales para hacer reformas tributarias, a ninguno le interesó, a ninguno.
De hecho, yo el otro día reconocía a algunos diputados del bloque de Mirta y reconozco a personas como Mirta que le ha interesado estos temas siempre, pero lo cierto es que la responsabilidad política de esas personas con posibilidades en el gobierno nunca existió. La segunda cosa es, tampoco les importaba la prolijidad de las cuentas públicas, porque del superávit pasaron al déficit, porque del crecimiento del empleo pasaron a ocultar las cifras de empleo, como las de pobreza, como las de inflación. Ahora, el proyecto de ayer, y esto era a lo que quiero llegar, el proyecto de ayer tiene los mismos vicios que las maneras en las que administraban Sergio Massa, Axel Kicillof y Diego Bocio en el gobierno. Bien, ahora miremos Ese un poco... es un problema, porque pero los Fernando, ingresos que ellos bien. dicen que van a obtener de ahí, no van a estar. No, Yo no sé cómo se van a pagar los jubilados, que Mirta sabe mucho más que yo, que ganancias va a financiar parte de los pagos a los Está bien. jubilados. Ahora, Fernando, hay una realidad que fue una promesa de campaña de Cambiemos, Sí. que termina volviéndose en contra porque el presidente no dice, espérenme, bánquenme, me pasó esto, en la ANSES pasó estos números, estas son la realidad, esperen y el año que viene vamos a hacer eso. Absolutamente. Yo te voy a dar mi opinión personal que creo que es compartida por la mayoría de Cambiemos. La primera es, la primera reforma que hace el presidente asume en diciembre del año pasado el presidente, Sí, en febrero hace una gran reforma. Eso hay que decirlo, hay que recordarlo porque si no... La reforma que antes hacía de manera mezquina el kirchnerismo, nosotros la hacemos de manera amplia, no solo con ganancias, sino con asignaciones familiares y asignación universal por hijo. Acompañamos todos, Fer. Absolutamente, fue por decreto, pero se ratificó después el decreto y estuvieron todos de acompañamos acuerdo. todo. No solo la oposición, sino la CGT también, así que hay que decirlo. Como el oficialismo tuvo la decisión de hacerlo, estuvo acompañado por la oposición. La segunda, en el medio de todo eso, nosotros que dijimos tenemos que modificar escalas, no solo mínimo no imponible y otras deducciones, que había proyectos nuestros, nosotros tenemos proyectos, no solo el Ejecutivo. En el medio se votó la reparación histórica, se votó la ampliación de la asignación universal por hijo. Pero porque necesitaban por el ley. blanqueo, Fernando. Si no, no lo Por hubiesen Mirta, votado por lo que vos juntos. quieras, pero lo que yo te digo Pero es, no se- todo eso la tiene reparación impacto fiscal. La Todo eso reparación tiene impacto histórica fiscal. venía pegada al blanqueo que Mirta, no fue todo lo que vos quieras. efectivo que se esperaba. Te voy a dar la igual. razón en lo siguiente. Y le voy a dar la razón a Mirta. Nosotros teníamos que terminar el año modificando las escalas del impuesto a las ganancias. Y además actualizando una vez más el mínimo no imponible, porque pasó un año con inflación. Ahora, fuimos a la discusión. Y entre los tres proyectos más grandes, el de Cambiemos, el de Frente Renovador y el de Frente para la Victoria, había entre el de ellos y el de nosotros algunas diferencias. El del Frente para la Victoria, que 12 años se había callado la boca, era un Papá Noel a fin de año, una cosa que revoleaba plata para todos lados, no le importaba de dónde la sacaba, y se decidió a mantenerse ahí, es decir, era un poco difícil el diálogo. Pero no se tomó todo lo del Frente Un para la poco Victoria. difícil, pero se tomaron algunas cosas. Algunas. Como por ejemplo... Como ellos bajaron el mínimo de Pero 60.000 a 44.000 y de hecho que nosotros teníamos 48 y lo bajamos a 44. O sea que Mirta, si el gobierno un hubiese costo de querido 60.000 podía haber millones de tenido un pesos, diálogo. un costo de Podíamos 60.000. quizás haber consensuado otros montos. Pero escúchame. Un conto de 60.000 millones de pesos, 11.000 millones de pesos son de cobro incierto. No, Porque es del no. impuesto al dólar futuro. Y ustedes saben que yo ni decidí sobre el dólar futuro, lo decidió el kirchnerismo, ni compré dólar futuro. Así que yo no tengo nada que ver con el Yo dólar tampoco. futuro. Pero Lo que digo es como imponer un impuesto a una herencia pasada. Porque es algo que ya pasó. Lo que pasa es Y que es por una nosotros única tenemos- vez. pero tampoco Yo no el sé cómo gobierno vamos a toma- financiar, toma Mirta, el la año que rienda. viene el impuesto a las ganancias. Igual, ¿cómo toma las riendas el gobierno de decir vamos a hacer una reforma tributaria? Desde el comienzo que se le viene planteando reformas tributarias, no se tomó. Tenés trabajadores, yo que me encuentro con médicos cuando voy a atender jubilados y demás y me dicen los médicos que esto, que el otro, que no atienden, y me he encontrado con médicos, dicen, yo no hago más horas extras, guardias, porque cuando llega el final del año, la verdad que a mí no me sirve nada hacer guardias, porque encima que pierdo 2 días estando fuera de mi casa, que me van a pagar esas guardias y que después me las van a descontar, que al final de año no termino cobrando nada o me descuenta impuesto a las ganancias, así con los obreros y demás. O sea, el sueldo fue aumentando, nadie dice que no, fueron en paritaria, fueron acordando, pero si vos vas acordando aumentos, pero no vas modificando impuestos y las escalas fundamentalmente, hoy alguien en otro programa me decía, bueno, no, pero ustedes dejaron igual con este proyecto, con este dictamen, el tema de las escalas, nos descuentan la totalidad. No,
porque estamos modificando las escalas, estamos pidiendo que las escalas sean actualizadas con el RIPTE para que no queden enganchadas, que ningún jefe de gobierno o ningún gobierno que esté al frente tenga que disponer de un DNU para aumentar o no. Y que los montos también con un aumento progresivo, con una fórmula progresiva para evitar siempre decretos para aumentar. En verdad vos decís, Sergio Massa, Kicillof y Bossio fueron parte del kirchnerismo. Sí, pero Sergio Massa en el 2000, está bien, no tenés la culpa, pero en el 2009 se fue cuando disintió con muchas de las cosas que hacía el kirchnerismo, cuando consideró que no estaba de acuerdo, se fue. ¿Por qué está Preigal con ustedes? También fue ministro de Economía y presidente del Banco Central del kirchnerismo. ¿Por qué está en este caso... Lustó, que fue ministro de Economía y está como Schwarzenegger, muchos que estuvieron con el gobierno menemista, igual siempre yo creo, hay reconocimiento que cambiás, que no estás de acuerdo con ese gobierno. Y bienvenido sea. Lo mismo le pasó a Massa. No estuvo de acuerdo con el kirchnerismo y se fue. No estuvo de acuerdo 9 años después. Eso es lo primero. Bueno, estuvo al frente del ANSES y hizo... No, se pasó unos cuantos años, pero tampoco da para discutir la historia de Sergio Massa. Lo que yo sí creo es lo siguiente. No les importó la modificación del impuesto a las ganancias. Sí, al kirchnerismo no le importó. No te voy a decir que no. No. Y sobre todo 2 de ellos 3 tuvieron responsabilidades sobre esa política concreta. Axel Kicillof fue muchos años ministro de Economía. Sí. Y Sergio fue jefe de gabinete. ¿Cuánto? ¿Un año? Y sí. ¿No te parecía tiempo suficiente para poder plantear impuesto a las ganancias? Muy mala relación que fue el desencadenante. Pero los conocía de antes, fue candidato con ellos, fue candidato a pensó diputado. que Después de eso fue candidato de vuelta con el Frente para la Victoria. Entonces, lo que digo es, ninguno de ellos descubrió el Frente para la Victoria, se fue estafado en su buena fe. Los conocían, la política estaba absolutamente conocida. Vuelvo a decir, años de superávit, donde se tendría que haber planteado la modificación del impuesto a las ganancias. Porque era el año ideal, los años ideales. Crecimiento y superávit. No lo hicieron. Entonces, está bien, venimos ahora. Hay algunos que tienen autoridad moral para hablar, hay otros que no tienen autoridad moral para hablar, pero tienen derecho para hablar. Derecho que nos negaron ayer todos. Porque vamos a decirlo, 14 horas, 15 horas, 18 horas, 20 horas los debates normalmente. ¿Ustedes qué hicieron? ¿Se levantaron, se fueron porque no teníamos el número? Sí, se levantaron, se fueron. No, Mirta, eso no es cierto. Se levantaron y se fueron y no había número. Mirta, no porque no había número. Cuando vieron que conseguimos los números, que es cierto, uno consiguió el número, entraron todos de golpe. No, Mirta, no es cierto. Es una vieja maniobra que se hace, se hizo con el kirchnerismo, Mirta, se hizo ahora. No, yo no te lo puedo permitir con el respeto que te tengo porque no es cierto. Estábamos anotados 80 personas para hablar. Yo estaba anotado en el número 18. ¿Pero por qué se levantaron y se fueron cuando empezamos a tratar el ¿sabés tema? por qué? ¿Sabés dónde estaba yo? ¿Por qué? Primero, cuando yo entré estaba hablando un compañero de Cambiemos, un compañero de Interloque de Cambiemos. Uno solo y se fueron todos. Pero espérame, ¿sabés dónde estábamos? Estábamos tratando de leer el proyecto consensuado entre el Frente para la Victoria, el Frente Renovador y el bloque justicialista. Pero justo porque en ese tiene 49 momento artículos y es complejísimo. Justo en el momento que no teníamos pero, quórum, Mirta, si se sesiona todas las sesiones sin quórum hasta que se va a votar. No, si ustedes son unos paranoicos y si Sergio Massa es un desconfiado porque desconfía de lo que él hace es otra cosa. Pero en la vida nosotros hicimos una maniobra de esa. Nunca jamás. Bueno, a vos te tengo pido la palabra como conductor. No es cierto. Pido la palabra como conductor. Tenemos 18 horas de sesión nosotros. Fernando. Yo he tratado de correrme porque son dos personas que se respetan, que hablan bien. Sí, yo la quiero así que no me voy a pelear. Con lo cual, el rol mío, el mejor era el silencioso. Pero hay cuestiones que tenemos que cumplir y hay un momento sagrado en este programa que es el brindis, así que en 2 minutos volvemos. En Provincia Seguros, juntamos el seguro que querés con el servicio que esperás. Asegura tu auto en Provincia Seguros y tené el mejor respaldo. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Hace 34 años que Carrefour está presente en la vida de los argentinos. Somos 20.000 mujeres y hombres que nos comprometemos día a día en cada una de las comunidades donde estamos presentes. En definitiva, nuestro compromiso es con vos.
Cambiate Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierten las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Subte de Buenos Aires. Cada día, un viaje mejor. Celebremos juntos el Bicentenario. Gobierno de la provincia de Tucumán. Es posible que tu aporte para cuidar el agua sea una gota en el océano, pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Muy bien. Álamos, Pinot Noir, Fernando, Mirta, Pablo. Qué rico. Bueno, riquísimo. Señora, Muchas Fer, no gracias. llego, por favor. No, voy. Gracias. No, gracias a vos. A ver, vamos a inaugurar de acá a fin de año, porque se vienen las fiestas, que nuestros invitados hagan en 30 segundos un deseo y empezamos por Mirta. En realidad mi deseo es que podamos seguir dialogando, porque lo que sí tuvimos durante todo este año la posibilidad de dialogar, cosa que con el gobierno anterior no, que podamos consensuar, que sacamos entre todos la Argentina adelante y fundamentalmente que aquellos sectores vulnerables como los chicos y los jubilados, en mi caso, tengan su haber digno, puedan tener una buena alimentación, una buena vida, que puedan tener sus vacaciones o viajes y lograr la paz y la seguridad de todos. Bien, yo brindo por eso y ahora le pido a Fernando su brindis. Bueno, yo en realidad deseo lo mismo que Mirta, pero también voy a decir que deseo que nosotros, que tenemos un rol importante, y digo, porque uno está acostumbrado a desearle a los demás, porque nosotros trabajamos para lograr cosas para la sociedad, también tenemos que lograr que nosotros seamos mejores en nuestro trabajo. El trabajo de la política tiene que ser dignificado por nosotros mismos, y tiene que tener cada vez un mejor nivel, que el argumento puede ser la diferencia, pero nunca la mentira. Y Bien. espero que eso sea lo que nos guíe a todos. En 30 segundos también, ¿no te preocupa que con este tema de ganancias quedaron muy pegados al kirchnerismo, a eso que decíamos recién, y que creo que coincidíamos todos en decir, en 12 años no hicieron nada y ahora se apuran? ¿No te parece que quedaron muy pegados? Con respecto al kirchnerismo, bueno, es un tema que acercamos posiciones, pero nosotros nos mantenemos, que siempre dijimos, vamos a acompañar al gobierno en todas las leyes que podamos para que puedan gobernar bien, pero cuando no estemos de acuerdo en una, no la vamos a acompañar. Y quedó demostrado ahora, en realidad somos rehenes de nuestros compromisos y lo hemos demostrado con los hechos. Bien, y también a vos en 30 segundos, ¿no te parece que es complicado para Cambiemos incumplir una promesa tan fuerte como es para la clase media, para los sectores medios, el tema de ganancias? Mira, en realidad nosotros teníamos proyectos presentados varios y el Ejecutivo lo mandó y era un plan de 3 años. Es más, el segundo año del plan de 3 años del proyecto del oficialismo es mucho más amplio que la media sanción que dieron los compañeros. ¿Te imaginás que a partir de acá comenzó una campaña electoral y a partir de ahora van a estar siempre enfrente de Cambiemos y del gobierno ustedes? No, nosotros vamos a seguir por esa ancha avenida del medio, que significa estar acompañando todas las cosas que sean en beneficio de la gente. Y obviamente las campañas... con la bicicleta. En la bueno, se coló, pero nunca, es la primera vez que creo que votamos algo a favor en conjunto. Pero tenemos grandes diferencias con el kirchnerismo, grandes diferencias. Tenemos más acercamiento a Cambiemos que al kirchnerismo, pero el mayor acercamiento es con la gente, fundamentalmente, ni con uno ni con otro. ¿Y a vos no te preocupa que hay muchas cuestiones que incluso, bueno, ustedes a través de
tu compañera y jefa política, Elisa Carrió, lo marcan, pero como estar incumpliendo y demorando mucho en arrancar, ¿no? Como que este segundo semestre pasó y no sucedió nada, la pobreza creció, no viene inversiones, no puede crecer la economía, pero no sabemos cómo va a derramar para abajo. ¿No te preocupa ese problema social que hay en la Argentina? ¿Cómo no me va a preocupar? Es el problema central de este país. Es más, nos preocupa y lo explicitamos y decimos cuál es. ¿Vos sabés cómo se solucionaba antes el problema del crecimiento de la pobreza? Mintiendo. ¿Cómo se solucionaba el problema de la inflación? Que redunda en más pobreza. Mintiendo. Entonces a mí me preocupa eso. Yo digo, la diferencia argumental para la solución de los problemas no es una preocupación, es la base de la democracia. De hecho, yo creo que ciertos aspectos del proyecto de ayer podrían haber encontrado una solución de consenso inclusive con el oficialismo. Ahora, que alguien que mintió con la pobreza, con la inflación, nos dé cátedra y sea el miembro informante de la supuesta solución, que nos dice de dónde va a sacar la plata, pero que dice de dónde la tira. Bien. Digo, es un poco complicado, pero nuestra principal preocupación son los problemas serios de la sociedad y el principal es la pobreza. 32% son muchos argentinos. Claro que sí. Bueno, les quiero agradecer a los dos, dieron un ejemplo de discusión, de debate, lo que se necesita, con las diferencias y fuertes en esto. Por eso yo me corrí, elegí correrme. Dos personas honestas y trabajadoras en el Congreso que debatieron casi sin que yo me metiera. Gracias. Gracias a vos, y Pablo. buen año. Buen año para vos. Buen año, lo mejor. Buen año, Mirta. Nosotros nos reencontramos la semana que viene y obviamente, como siempre, brindo por Isabela.